Buenas tardes a todos. Si tienen su Biblia, vamos a estar en el libro de Jueces otra vez. Vamos a empezar capítulo 9 hoy y vamos a leer versículos 1 a 6. Hemos estudiado acerca de la familia de Gedeón y vimos que Gedeón no tuvo mucha fe y después hizo un ídolo y estaba viviendo como un rey. Y en el texto que vamos a estudiar hoy vamos a ver que su hijo siguió su ejemplo, pero era peor. Y él causó muchos problemas en Israel. Lo que vamos a estudiar hoy es el problema de los líderes egoístas. Otra vez, el problema de los líderes egoístas. Necesitamos tener mucho cuidado porque hay líderes que sí caminan con el Señor y hay otros líderes que no caminan con el Señor. Y en Abimelech, el hijo de Gedeón, tenemos un ejemplo de un líder egoísta. Vamos a empezar en versículo 1. Dice Jueces capítulo 9, versículo 1. Y Abimelech, hijo de Jerubbaal, fue a Siquem, a los parientes de su madre, y les habló a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Hablad ahora a oídos de todos los habitantes de Siquem. ¿Qué es mejor para vosotros? ¿Que todos los hijos de Jerubbaal, 70 hombres, reinen sobre vosotros? ¿O que reine sobre vosotros un solo hombre? Además, acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y los parientes de su madre hablaron todas estas palabras por él a oídos de todos los habitantes de Siquem. Y ellos se inclinaron a seguir a Abimelech porque dijeron: es pariente nuestro. Y le dieron 70 piezas de plata de la casa de Baal-Berit, con las cuales Abimelech tomó a sueldo hombres indignos y temerarios que lo siguieron. Luego fue a la casa de su padre en Orfa y mató a sus hermanos, los hijos de Jerubbaal, 70 hombres, sobre una piedra. Pero Jotam, el hijo menor de Jerubbaal, se libró porque se escondió. Y se reunieron todos los habitantes de Siquem a todo Bet-Milo, y fueron e hicieron rey a Abimelech junto a la encina del pilar que había en Siquem. Oremos. Señor, gracias por esta tarde, por el tiempo que tenemos juntos. Ayúdanos para aprender más acerca de este texto y aprender cómo huir de los líderes egoístas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para algunas semanas hablado acerca de Gedeón. Su sobrenombre es Jerubbaal. Y vimos que aunque el Señor le llamó para ser el juez de Israel, no tuvo mucha fe. Y vimos que muchas veces cuando Dios le dijo algo, él tuvo muchas dudas. Y por lo tanto el Señor otra vez y otra vez estaba declarando: estaré contigo y tendrás victoria sobre los enemigos de Israel, porque estaré contigo. Y después, cuando él atacó los líderes de los enemigos de Israel, él tuvo victoria. Y las personas dijeron: necesita ser nuestro rey. Y él dijo: no, Dios es el rey. Pero después él tomó mucho dinero de los israelitas, como $1,000,000 para nosotros, y él estaba viviendo como un rey. También dice la Biblia que él hizo un ídolo. Y lo que es triste es que cuando los papás no caminan con el Señor, usualmente los niños van a ser peor. No es así siempre, porque hay personas que no caminaron con el Señor, pero sus hijos sí caminan con el Señor. Y en la Biblia también hay personas piadosas que sus hijos no caminaron con el Señor. Pero el punto en este texto es que cuando una persona sabe cómo debe vivir y no vive como el Señor quiere,
los hijos van a ver este ejemplo. Y muchas veces van a seguir el ejemplo de los papás, pero van a ser peor. Gedeón estaba viviendo como un rey, sin ser el rey de Israel, pero su hijo quería ser el rey de Israel y tener mucho poder sobre todos los israelitas. El nombre de Abimelech significa mi padre es rey. Y por lo tanto él dijo, si mi nombre es, mi padre es rey, y mi papá estaba viviendo como un rey, yo debo ser el rey de Israel. Y como su papá estaba siguiendo un ídolo, también podemos ver que Abimelech adoró los dioses falsos, específicamente Baal Berit, que significa Baal del pacto. Y dice la Biblia que estaba adorando los dioses falsos y él no tuvo interés en las cosas de Dios porque su papá no enseñó a su familia cómo caminar con el Señor. Por lo tanto, Abimelech fue a su familia. Recuerden que Gedeón tuvo muchas esposas y por lo tanto tuvo 70 hijos más Abimelech. Muchas esposas, muchos hijos. Pero Abimelech fue a su familia y él dijo, oye, en este momento hay 70 líderes sobre Israel. Porque todos los hijos de Gedeón estaban viviendo como reyes también. Él dijo, ustedes tienen muchos líderes. Hay muchos líderes sobre Israel, todos los hijos de mi papá. Él dijo, es mejor tener solamente un rey. Yo soy de tu familia. Tengo la misma sangre, tengo los mismos huesos y por lo tanto, yo creo que es mejor si yo soy el rey que tengan 70 hijos de mi papá sobre ustedes. Ellos dijeron, es buena idea. ¿Y saben qué? Es muy buena idea porque Abimelech es nuestra familia y por lo tanto, como nuestra familia, nosotros vamos a tener poder en Israel también. Porque cuando tenemos un caso, cuando queremos algo, nuestra familia, Abimelech, él va a escuchar y él va a ayudarnos. Y por lo tanto, dice la Biblia, que tomaron el dinero del templo de Baal Berit y pagaron a algunos hombres malos. Los hombres malos buscaron los hijos de Gedeón. Encontraron todos los hijos. Y dice la Biblia que mataron los hijos de Gedeón, 70 hijos, en la misma piedra. En otras palabras, Abimelech es responsable para matar 70 hermanos, su propio hermano, su propia carne, su propia sangre. Dice la Biblia que solamente un hijo escapó. Y primero Dios, vamos a aprender más acerca de él la próxima semana. Se llamaba Jotán, el hijo menor. Pero mataron los otros hijos. ¿Por qué? Porque dijo Abimelech, debemos matar mis hermanos. ¿Por qué estaba manejando así? Porque él pensó más en el poder y la fama. Él dijo, yo quiero ser el rey. Y no importa lo que pase con las otras personas, yo quiero tener poder sobre este país. Y por lo tanto, dice la Biblia que él empezó a reinar sobre Israel, o parte de Israel, dice la Biblia. Y podemos ver en este texto que él no estaba caminando bien con el Señor y por lo tanto no amó a su familia. Lo que necesitamos saber es que hay muchas personas que quieren poder. Por ejemplo, podemos ver algunos líderes de los países que quieren más y más poder, ¿sí? Y por lo tanto hay muchas personas que no tienen derechos. También hay personas que tienen poder y buscan personas para
devorar en el sentido que toman de las personas que no tienen una voz. Y es triste también que en algunas iglesias hay pastores así, que tienen mucho poder, que tienen mucha autoridad y en un sentido quieren ser como Dios para los que son parte de la iglesia. Porque hay muchos que buscan poder, hay muchos que buscan dinero, hay muchos que buscan fama y no es el camino de Cristo. Necesitamos tener mucho cuidado con los líderes egoístas. Un líder que camina con el Señor necesita ser una persona que quiere servir a otras personas. Recuerden que después que Jesús celebró la Santa Cena con los discípulos, dice la Biblia que Él lavó los pies de los discípulos. Él dijo, ustedes dicen que yo soy el maestro y yo soy el maestro porque soy el Señor. Pero estoy lavando sus pies para enseñarles que los líderes de mi iglesia deben servir a otras personas. No estamos aquí para ser servidos, pero para servir. Abimelech solamente quería tener muchos siervos y por lo tanto él pensó más en su fama que en su familia. Pero el corazón de los líderes egoístas son los que siempre piensan acerca de sus propios deseos primeramente. Y ellos viven como dioses en el sentido que piensan que todas las personas tienen que respetar cada cosa que dicen, que tienen mucha autoridad, en vez de respetar la autoridad del Señor. Otra cosa que dicen es yo. Una persona que siempre habla acerca de su propio deseo o dice yo todo el tiempo, es una persona que no piensa en las cosas de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos un texto que habla acerca del deseo de Satanás. ¿Por qué pecó Satanás? Porque él quería ser Dios. Dice la Biblia que él quería ser Dios, aunque él era un ángel con mucho poder, y su nombre antes que pecó significa algo como alguien que lleva la luz, un ángel muy especial, un ángel muy guapo, un ángel con mucho poder. Él quería ser Dios. Y en el texto, cuando él habló acerca de sus deseos, él dice, yo ascenderé el monte de Dios. Yo quiero sentarme en su trono. Yo quiero ser Dios. Y él habló acerca de yo. En un ministerio, si alguien habla más acerca de su propia vida que Jesús, hay problema. Si hay iglesias que fuera de la iglesia, si dice cualquier nombre de la iglesia, el ministerio de cualquier persona, en letras grandes, y habla más acerca del ministerio de la persona que Dios, hay problema. Hay problema. Y necesitamos saber que hay muchas personas egoístas como Abimelech, y necesitamos tener mucho cuidado con estas personas. Otra cosa que podemos ver en versículos 3 a 6, el resultado de seguir a los líderes egoístas. Otra vez, ¿qué hizo Abimelech? Mató a sus propios hermanos, 70 hermanos. Solamente escapó su hermano Jotán. Es triste, porque lo que podemos ver en este texto es que cuando alguien quiere poder y fama, tratan a otras personas como objetos en vez de personas. Él dijo, si mis hermanos viven, yo no puedo ser el rey. Quiero ser el rey, por lo tanto necesito matar
a mis hermanos. Él pensó en las personas como objetos. Hay muchos líderes que piensan así. Otra cosa que usualmente hacen es que piensan en maneras para recibir el dinero de otras personas. Por ejemplo, en algunas iglesias hay pastores que hablan acerca del dinero en cada servicio. Dinero, 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 diezmo, 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 ofrenda, 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 ofrenda. ¿Sí dice la Biblia que debemos dar nuestro diezmo al Señor? Sí. Pero no debemos hablar acerca del dinero todo el tiempo. ¿Sí? Pero hay muchos que piensan en el dinero y siempre prometen muchas cosas a las personas para recibir más dinero. Hay muchos que dicen, por ejemplo, si alguien da su ofrenda a la iglesia, el Señor va a darle más. Ustedes han escuchado esta declaración en los sermones. Hay muchos que predican así. Una persona que da su ofrenda va a tener más. Así no es la enseñanza del Señor. Recuerden la mujer más pobre en la Biblia en el Nuevo Testamento. Recuerden la viuda en el templo. Muchos vinieron con sus tesoros para dar sus ofrendas al templo. Y después vino una viuda con 2 monedas. Jesús dijo, esta mujer ha dado más que los otros, porque de su pobreza es muy fiel y ha dado todo lo que tiene. Pero Jesús no dijo, y por lo tanto va a tener mucho dinero. Él no dijo, ella dio su diezmo, por lo tanto va a tener mucho dinero. Así no es el Señor. El Señor provee las necesidades. Pero qué triste cuando algunos prometen de un púlpito que si ustedes den dinero a esta iglesia van a tener más. Hablan así porque ellos quieren más dinero. Porque ellos quieren más dinero. Y es problema porque muchos tratan a las personas como objetos o piensan, ¿qué puedes hacer para mí? Y por lo tanto dicen cualquier cosa para engañar a las personas. Es triste, pero hay muchas personas que siguen a este tipo de personas en vez del Señor, porque piensan que van a recibir un beneficio. A veces pienso yo, en algunas iglesias donde hay personas que están robando a las personas, que no están enseñando la verdad, porque tienen muchas personas. Porque tienen muchas personas. Si no enseñan la palabra de Dios y si están robando a las personas, porque hay muchas personas en algunas iglesias así. Muchas veces es porque las personas prometen un beneficio. ¿Sí? Prometen un beneficio. Piensan que si las personas están escuchando sus voces, que necesitan prometer cualquier cosa y por lo tanto las personas en los púlpitos van a tener más. ¿Sí? Es muy triste. No estoy diciendo que cada iglesia que tiene muchas personas es una iglesia que es mala, porque hay iglesias grandes que enseñan la palabra, pero hay iglesias donde no enseñan la palabra y dicen muchas cosas muy locas, pero por lo tanto las personas cuando escuchen eso no están escuchando la palabra de Dios. Necesitamos saber que los que siguen este tipo de líder van a tener muchos problemas. Van a sufrir mucho. Porque están confiando más en los líderes que Dios. Y las promesas que han recibido son promesas que los líderes no pueden cumplir. Y por lo tanto van a sufrir mucho. Por lo tanto, nosotros necesitamos seguir a Jesucristo. ¿Sí? Necesitamos seguir sus enseñanzas.
necesitamos aceptar su palabra. Hay líderes que existen en las iglesias, pero los líderes, el único propósito que tengo aquí como líder en este púlpito es repetir lo que dice Dios en la Biblia. Si digo algo nuevo, es algo que no viene de la Escritura. ¿Sí? La única razón por la cual estoy aquí en el púlpito es para estudiar la Escritura, entender la Escritura, compartir la Escritura y explicar las aplicaciones. Porque el Señor es nuestro Rey. Amén. Es el único trabajo del pastor cuando está en el púlpito. Bueno, el pastor hace otras cosas, pero estoy hablando acerca del púlpito. Cuando predica, el pastor necesita repetir lo que dice la Escritura y necesita servir los miembros de la iglesia porque es el camino del Señor. Debemos tener mucho cuidado con las personas como Abimelech, porque solamente piensan en sus propios deseos y no enseñan la palabra del Señor. Y cuando las personas siguen estas personas, van a sufrir mucho. Por lo tanto, necesitamos tener mucho cuidado, entendiendo lo que estamos escuchando, sabiendo si viene de la palabra de Dios o no. Bueno, para algunos momentos vamos a estudiar 5 aplicaciones basadas en este texto. Hay 5 aplicaciones que necesitamos recordar. La primera cosa que necesitamos saber es que hay líderes que solamente piensan en ellos mismos. Sea reyes o presidentes o pastores, hay algunas personas así. Que solamente piensan en ellos mismos en vez de pensar en cómo servir a otras personas. Dice la Biblia que en vez de enseñar la palabra de Dios, si son líderes en la iglesia, enseñan las mentiras. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 18 a 19, Juan habla acerca de algunos líderes que salieron de las iglesias, pero estaban enseñando las mentiras. Él dijo: hijitos, es la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Hay muchos anticristos en el mundo, dice la Biblia. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Cuando Juan dice que es la última hora, significa que en cualquier momento Jesús puede regresar. Estamos en la última hora esperando la venida de Jesús. También Juan dice: algunos líderes en las iglesias salieron de las iglesias porque no enseñaron la verdad y por lo tanto no están en la iglesia ahora. Pero el punto es que enseñan las mentiras y por lo tanto hay muchas personas engañadas que siguen otras enseñanzas que no vienen de la Biblia. Hoy, como antes, hay muchos anticristos en el mundo. Hay muchas personas que enseñan lo que es falso en vez de seguir al Señor, y por lo tanto las personas no escuchan la palabra de Dios. Y muchas veces son líderes egoístas. Por ejemplo, aquí en Memphis escuché acerca de un lugar que muchas veces cuando el pastor entra en un cuarto y los miembros necesitan quitar las sandalias porque están en tierra santa. Piensa que es un hombre muy santo y por lo tanto no pueden usar sus zapatos en su presencia. Es una iglesia aquí en Memphis. Y hay muchas historias así de las personas que son egoístas. En la Biblia, ¿quién dijo necesita quitar tus sandalias? Está en tierra santa. Dios.
Y si un pastor tiene este requisito, ¿qué está diciendo? Él quiere ser Dios para estas personas. ¿Sí? Necesitamos tener mucho cuidado. Hay otros que he escuchado en Memphis, como otros lugares, un hombre viene, el pastor y dice, el Señor me dijiste anoche en un sueño que necesita darme tu carro. Hay personas que hablan así. El Señor me dijo en un sueño que necesita darme tu carro. Y por lo tanto hay muchas personas que piensan así, que ganan mucho. Hay personas que hablan así. ¿Sí? Y necesitamos tener mucho cuidado porque hay muchas enseñanzas falsas. Número 2. Los líderes egoístas no son buenos líderes. Posible hablan bien, posible tienen una voz muy suave, posible tienen mucho talento, pero si no camina con el Señor, no importa. Porque en 1 Corintios dice la Biblia que una persona con muchos talentos, pero sin amor, no es nada. No es nada. Dice en Jeremías capítulo 50, versículo 6, que durante la vida de Jeremías, muchos pastores, estamos hablando acerca de los líderes espirituales en este sentido, que ellos, en vez de enseñar a las personas, estaban engañando a las personas. Dice la Biblia en Jeremías 56, ovejas perdidas han venido a ser mi pueblo. Sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes. Han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Jeremías declaró: hay algunos líderes religiosos en este país que en vez de guiar las ovejas de Dios, están engañando las ovejas. Y por lo tanto, las ovejas no tienen descanso. Es una razón por la cual durante el ministerio de Jesús, que Él tuvo mucha compasión. Dice la Biblia que Él vio las personas y Él tuvo mucha compasión porque eran como ovejas sin pastor. Y por lo tanto Jesús declaró: yo soy el gran pastor. Yo amo a las ovejas. Y aquí estoy para ministrar a las ovejas. Pero hay muchas personas en el nombre de Dios que son como pastores, pero no cuidan las ovejas. Y por lo tanto necesitamos tener mucho cuidado. Aunque tienen muchos talentos y no usan los talentos para servir al Señor y guiar a las personas, no son personas que debemos seguir. Número 3. Los líderes egoístas son destructivos y muchas veces destruyen las vidas de las personas que les siguen. En Ezequiel, capítulo 34, versículos 2 a 5, el texto habla también acerca de los pastores que no caminan con el Señor. Miren que las personas estaban sufriendo mucho por estas personas que engañaron al pueblo. Dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. En vez de servir las ovejas, estaban buscando maneras para ser servidos. Dice otra vez: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? ¿No deben ministrar a las ovejas? ¿Coméis la grosura o habéis vestido con la lana? Degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad, y han sido dispersados
por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda piedra del campo. Se han dispersado. Ezequiel estaba hablando acerca de los líderes religiosos que en vez de servir las ovejas, estaban robando las ovejas. En vez de ministrar, ellos estaban buscando maneras para recibir más y más y más de las ovejas. Y por lo tanto hay muchas personas que sufren cuando siguen estas personas. Cuando ponen una persona, un humano, en el lugar que solamente Dios tiene, van a sufrir mucho. Necesitamos tener mucho cuidado y entender que cuando las personas no enseñan la palabra, cuando buscan maneras para engañar, que no son buenas personas, son egoístas y son destructivos. Cada sermón en la radio, en el YouTube, en el Facebook, en cualquier lugar, necesitamos escuchar este sermón pensando, ¿es lo que dice la Escritura o no? Pero necesitamos entender la Escritura para saber la diferencia entre la mentira y lo que dice la Escritura. Sabiendo que muchas veces las personas cambian la Escritura. Satanás engañó a Eva, ¿verdad? ¿Cómo engañó a Eva? No puede comer del fruto de los árboles, del huerto. Ella dijo, sí, podemos comer de todos los frutos, excepto el fruto del árbol de conocimiento de bien y de mal. Y él dijo, ¿es lo que dijo Dios? ¿En serio? ¿Estás segura que Dios dijo eso? ¿Posible no entendiste? Y después él dijo, ¿por qué piensa que no puede comer de este fruto? No vas a morir. No vas a morir. Y él cambió el mensaje. Cuando Satanás tentó a Jesús, ¿qué usó para tentar a Jesús? La Escritura. Pero cambió la Escritura. Y hay muchas personas que usan un versículo o algunos versículos sin el contexto para decir otra cosa. Necesitamos entender la palabra en los términos de Dios. Y necesitamos tener cuidado con cualquier persona para entender si está enseñando la palabra o no. Número 4. Los creyentes deben aprender de los líderes que siguen el ejemplo de Jesucristo. Hebreos capítulo 13, versículo 7. ¿Qué dice el autor de Hebreos 13, 7? Dice, acordaos de vuestros guías, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Significa que nosotros necesitamos buscar líderes que enseñen la palabra de Dios. Pero no solamente enseñen la palabra de Dios, también obedecen la palabra de Dios. Y cuando hay personas así, necesitamos imitar su fe. Recuerdo en mi juventud un pastor que me ayudó mucho. Lamentablemente, él falleció algunos meses atrás. Pero cuando tuve 16 años y sabía que el Señor estaba llamándome para ser pastor, él era mi pastor, el pastor Thurman. Y él dijo, ¿sabe qué? Quiero ayudarte. ¿Quieres ser pastor? ¿Es lo que Dios quiere? Sí. Ok. ¿Quieres predicar la próxima semana? Dije, la próxima semana. Necesito prepararme. Él dijo, pero si Dios te ha llamado, necesita empezar. Y estaba muy alegre el grupo porque prediqué 5 minutos. Yo pensé que prediqué 2 horas. Pensé que hablé. Después vi 5 minutos. Y por lo tanto, algunos dijeron buen sermón, pero yo creo que estaba más alegre que salieron más temprano. Y él dijo, ok, gracias por predicar. Y después él empezó a enseñarme cómo predicar, cómo estudiar la Escritura. Algunos de los primeros libros que recibí
Él me dio este libro para ayudarme. Y después, a veces Él dijo, vamos a ir para visitar a las personas. Vamos a orar juntos. Y Él me ayudó. Él estaba siguiendo al Señor. Y por lo tanto el Señor puso en mi vida a alguien que imité. Y Él me enseñó muchas cosas. Y siempre doy gracias al Señor por la manera que estaba caminando con el Señor. Y la manera que Él me enseñó. Necesitamos buscar personas así y aprender de ellos. Y aprender cómo caminar con el Señor. Número 5. Los creyentes deben servir en vez de ser servidos. Los líderes egoístas quieren ser servidos. Piensan en los miembros de la iglesia como servidores, como sus servidores personales, en vez de buscar maneras para servir a los miembros de la iglesia. El apóstol Pablo nos explica en Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 4, que nosotros estamos aquí para servir en vez de ser servidos. Otra vez es Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 4. Dice Pablo, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No estamos aquí para buscar nuestros intereses, pero los intereses de otras personas. Por lo tanto, como creyentes, necesitamos buscar maneras para servir a otras personas. Necesitamos caminar con el Señor y ser ejemplo para otras personas. Y necesitamos servir como el Señor Jesús nos ha servido. En vez de ser como Abimelech, un hombre egoísta que solamente pensó en sus propios deseos, necesitamos buscar los deseos del Señor y después buscar maneras para servir a otras personas, porque es el camino de Jesús. Jesús nos enseñó este camino en dos maneras. Primeramente, aunque Él es Dios, Él sacrificó su vida para nosotros. Él murió en nuestro lugar. Él pagó el precio de nuestros pecados. Y después resucitó de entre los muertos, y cada persona que pone fe en Él será salvo. Él buscó maneras para servirnos y por lo tanto podemos ser parte de la familia de Dios. Pero también como creyentes, Él provee un ejemplo de cómo debemos servir. Y en los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, podemos ver el ejemplo de Jesús. Y podemos aprender cómo debemos caminar. Como creyentes, si somos miembros de la familia de Dios, debemos servir las otras personas como el Señor ha ministrado a nosotros. Estamos aquí para servir. Bueno, vamos a orar y